fila. Me encuentro haciendo una maestría en Data Science en la Universidad de California, San Diego. Y en esta oportunidad vamos a tener a Omar Flores en este episodio de la tercera temporada de TechSuyo, quien ha trabajado como investigador en diferentes, bueno, primero haciendo un PhD y luego trabajando en el área de research en diferentes empresas. Pues vamos a empezar. Cuéntanos, Omar, un poco de ti. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Es un placer conversar contigo, gracias por la invitación y contento de estar en contacto con la comunidad de TechSuyo. Mi nombre es Omar Flores, soy de Arequipa. Hice mi doctorado en inteligencia artificial hace varios años. Trabajé como científico investigador en Intel Labs, haciendo sistemas que pueden un poco, digamos, ayudarnos a interactuar con las computadoras de forma distinta. Me refiero a utilizar ondas cerebrales para poder interactuar con la computadora, utilizar audio, utilizar video. Imaginen ustedes de que la siguiente generación de sistemas que puedan, digamos, o sistemas operativos, serán a través de voz, serán a través de texto. Los seres humanos no estamos diseñados para escribir usando un teclado o apuntar usando un mouse, ¿no? Tiene sentido usar el lenguaje y la voz y el texto para poder interactuar con las computadoras. Luego fui gerente de investigación en un banco llamado Capital One, donde desarrollábamos chatbots para poder interactuar con los clientes. Luego fui 3 años investigador en Twitter Cortex, es el área de investigación de inteligencia artificial de Twitter, y actualmente me encuentro desarrollando una startup de inteligencia artificial. Qué interesante todo ese camino. Entonces, y es súper chévere ver que alguien de Perú haya podido estar por todas esas empresas y haya pasado por toda esa experiencia. Ahí, Omar, por ejemplo, ¿nos puedes contar un poquito acerca de cómo fue tu camino para llegar hacia un PhD? Porque uno cuando estudia en la universidad, normalmente en una universidad peruana, cuando es uno académico, siempre tiene también la idea de que sería bueno, sería chévere hacer un PhD en el exterior, pero muchas veces falta, digamos, alguien que a uno le diga sí se puede, ¿no? A alguien que digamos, que le dé la palmadita, que le dé para arrancar hacia esa meta. En tu caso, ¿cómo fue que llegaste al PhD? ¿Qué te motivó y cómo fue tu guía hacia ese proceso? Tienes toda la razón, Gabriel. Muchas veces no hay una cultura de hacer investigación en Perú y se requiere de un referente, por ejemplo, o de gente que te ayude, o digamos, al menos un ejemplo de cómo sería hacer un doctorado, ¿no? Yo de niño siempre quise trabajar en la NASA, por ejemplo, como astronauta. Siempre me vi con una bata blanca, haciendo experimentos o tratando de crear ciencia, descubrir cosas para el resto de la sociedad. Siempre vi el ideal de un científico, a pesar que no tenemos científicos en mi familia, pero me llamaba mucho la atención, ¿no? El mundo de la ciencia, descubrir algo y compartirlo. Luego, alrededor de los 9 años, me di cuenta de que si quería ser científico necesitaba ser ciudadano americano y que yo no lo era, ni siquiera había viajado a Estados Unidos. Entonces me di cuenta que por ahí no iba a ser la situación. Dejé ese sueño de lado por muchos años, sin embargo, después empezó a llegar a mí las computadoras, empezó a llegar a mí la computación, los videojuegos y después en la universidad tuve la suerte de encontrar profesores que fueron al extranjero a hacer maestrías y doctorados, ¿no? Entonces me pegué a ellos como modelo a seguir y me dieron la oportunidad de conocer más, de publicar juntos en conferencias, de guiarme, por ejemplo, cómo se escribe un paper. Y nunca pensé en ese tiempo, cuando era estudiante, en trabajar. Nunca estuvo en mi mente, voy a trabajar en tal lugar cuando termine la carrera. Tomaba escribir papers, desarrollar investigación, implementar algoritmos como un hobby, como un pasatiempo. Eventualmente tuvimos huelgas en la universidad que duraron 6 meses, por ejemplo. Entonces tuve el ambiente para hacer investigación sin tomar cursos en medio de la huelga, ¿no? Y yo estaba feliz. Muchas veces faltaba clases incluso para seguir investigando, seguir compilando, seguir teniendo experimentos. No es algo que recomiende a la gente, sí, ciertamente, pero eso te habla un poco de cuánto pueden hacer en ti el sentimiento de investigar y de querer descubrir cosas, ¿no? Eventualmente me di cuenta que cada paper publicado era una carta de presentación ante una empresa o ante una universidad también. Entonces publiqué, tuve alrededor de 3 papers cuando terminé el pregrado. Fui a buscar una maestría a Chile y me dieron una oferta de doctorado. Fui a buscar una beca en Brasil y me dieron una oferta de doctorado. Fui a buscar una maestría en Estados Unidos y me dieron una oferta de doctorado también. Entonces me di cuenta que el mundo estaba buscando gente que hiciera investigación en distintos temas, ¿no? En esos tiempos, inteligencia artificial no era un campo tan caliente como ahora. Estaba mucho más relevantes visión por computación, sistemas distribuidos, ingeniería de software, pero yo sabía que había algo detrás de la inteligencia artificial, así que busqué, digamos, investigar esos temas
Y ya en la universidad, en el pregrado, en Arequipa, me gustaba mucho la capacidad que tiene la matemática de predecir el futuro. Y eso básicamente fue el camino. Tuve la suerte de tener a gente que de alguna forma me guió y me dio el apoyo un poco las palabras, ¿no? A veces unas palabras incluso pueden cambiar tu vida, no necesitas hacer dinero, pero alguien que te diga, oye, confío en ti, tú puedes hacerlo, tiene mucho valor. Gente, por ejemplo, como Ernesto Cuadros, fue profesor, yo lo conocí como estudiante de maestría en ese tiempo, imagínate. Y con el tiempo empezamos a publicar juntos, mucha gente, profesores de la universidad también, me aconsejaba, me decían, si quieres investigar este tema puede ser interesante. Fueron momentos muy bonitos que añoro con mucho y de los cuales estoy muy agradecido además. Sí, concuerdo contigo. De hecho, algo que pasa con muchas personas en el país es que, digamos, tienen las capacidades, pero muchas veces no tienen a una persona que les diga que sí se puede hacer, ¿no? Conozco a bastantes personas que tienen un perfil bastante bueno, pero que nunca han soñado siquiera en poder estudiar o trabajar afuera porque o no conocen a nadie que lo haya hecho o no hay alguien que les diga que sea posible. De hecho, algo similar me pasó con unos ex jefes, uno en especial con el que trabajé en Iguay, que él estudió en MIT, y él me dijo, pues tú puedes tranquilamente ir a estudiar afuera porque, o sea, tus capacidades son como las que he visto allá, ¿no? Entonces, que te digan eso y que sea la primera, o sea, la primera vez que escuchas eso, como que cuesta un poco creérsela, pero luego en el camino te das cuenta que en realidad sí es así. Acá por lo menos en la maestría yo hablo con personas que están en tanto estas maestrías como también maestrías en Harvard, Stanford y en otros lados, y no veo una diferencia tan significativa, digamos, comparado con otros peruanos o con otros latinos. Sencillamente es que esta gente ha venido, se ha atrevido porque han conocido a alguien que vino antes. Y pues muchas veces en Perú falta esa palmadita, ¿no? Entonces me parece chévere también ver que has tenido ahí unas figuras de referencia. Por ejemplo, ¿cómo fue tu experiencia con el PhD? Muchas veces el PhD es un programa largo, a veces un poco tedioso y también depende mucho del asesor, ¿no? Eh, pero en general da una oportunidad muy buena para meterse así de lleno hacia un tema en específico. ¿Cómo, To- cómo sentiste? Totalmente, segundo tus palabras, estimado Gabriel. Algo interesante que quizá les sirve a los chicos en Perú es de que en muchas historias que he visto parecidas también, de gente que viene de la India, de China o de muchos otros lugares, por ejemplo Latinoamérica, am, siempre hay un momento en el cual entienden que pueden competir globalmente. Es decir, de que ya quieren competir con gente de cualquier parte del mundo, ¿no? Y es ahí cuando cambia. En mi caso particular fue cuando llevaba el curso de base de datos en la universidad, en la UNSA, y fui a sacar la fotocopia del libro. Creo que era el Silvershot de base de datos. Y no sé por qué me entró a la cabeza qué libro llevarán en Berkeley, que es una de las mejores universidades de computación en Estados Unidos. Y fui a buscar a Google y me di con la sorpresa que en el syllabus tenían el mismo libro que yo tenía. Misma edición, misma versión, mismo autor, ¿no? Y ahí me di cuenta de que la diferencia entre yo y un alumno que estaba estudiando en Berkeley en ese momento no era por el contenido, porque ambos teníamos el mismo libro. O sea, idealmente podíamos competir si ambos estudiamos el libro a conciencia, ¿no? Entonces, ese para mí fue ese aha moment, ese momento de descubrir, no existe una diferencia si realmente entiendo el libro de inicio hasta el final, ¿no? Y, y fue genial, fue genial. Pasando al tema del doctorado, tampoco conozco muchos peruanos que no hayan querido regresar del doctorado sin terminarlo, por ejemplo. En algún momento, a mis amigos peruanos que estaban en el doctorado también, les cruzó por la mente regresar, porque el ambiente es distinto, la ciudad es distinta, estás lejos de tu familia, estás en un ambiente en el cual incluso tienes que empezar a mostrar resultados desde cero, ¿no? Cuando de repente tú fuiste un buen estudiante en la universidad. O te das cuenta de que las oportunidades no están igualmente distribuidas, porque de repente tú puedes tener la capacidad o de repente el deseo de progresar, pero te das cuenta que tu educación no fue completamente buena desde el colegio hasta entonces, ¿no? Te das cuenta que sí, así como un queso que tiene muchos huecos,
eres bueno en varias cosas, pero tienes, digamos, distintos gaps o distintos huecos para llenar. Y te das cuenta que te va a demorar el doble que el resto competir globalmente, porque tienes que llenar primero esos huecos, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de inteligencia artificial, te das cuenta de que necesitas eigenvectors o vectores eigen. Si quieres estudiar eigenvectors, te das cuenta que necesitas cálculo en varias variables. Si quieres estudiar cálculo en varias variables, te das cuenta que necesitas álgebra lineal. Si quieres álgebra lineal, te das cuenta que necesitas aprender de repente cómo implementar eso en C++. Entonces te das cuenta que tienes una cadena de conocimientos que te hace falta, ¿no? Y yo literalmente dormí probablemente alrededor de un año y medio, 4 horas diarias, para nivelarme y hacer el doctorado, pero también por mi cuenta leer otros libros, ¿no? Y eso me marcó mucho porque me di cuenta de que me hubiera ahorrado todo ese trayecto si hubiera, digamos, desde un inicio sabido que iba a hacer el doctorado más adelante. Como todo peruano que hizo su doctorado, entonces realmente en algún momento pensé dejarlo de lado, ¿no? Porque son 4 o 5 años que estás con un salario bajo, no sabes con certidumbre qué va a pasar más adelante. Luego mejoras y persistes como todo en la vida y finalmente te quedas y lo disfrutas al máximo. Claro, de hecho, algo que se nota aquí en Estados Unidos es que la gente empieza el doctorado joven, ¿no? Algo, y veo que en tu caso tú también viniste prácticamente apenas terminaste la universidad, que más o menos es un caso atípico con el que veo generalmente, porque muchos peruanos también, o muchos latinos, ya vienen a hacer un programa de posgrado después de varios años de haber trabajado, porque tienen la idea de que necesitan trabajar más y ganar experiencia para estar listos para recién poder competir con la gente que está acá, que no es verdad. O sea, va a costar el primer año, el segundo año, como te pasó a ti, como comentas, pero, pero sí, o sea, por lo menos yo siento que la gente que viene acá, eh, digamos, los de China y de Estados Unidos vienen con 0 a 1 año de experiencia. Los de India vienen entre 2 a 4 años de experiencia, ¿no? Más cercano a 2 y medio. Y los de latinos que venimos, ya sea a cualquier maestría, venimos con entre 5 a hasta 10 años de experiencia. Interesante. Eso me pareció bien curioso. Hay mucha Eh, gente, por ejemplo, estimado Gabriel, que viene a hacer el doctorado, pero sabe desde el high school que quiere ser científico y que quiere hacer el doctorado, ¿no? Y muchas veces es porque hay doctores y científicos en tu familia, que Ujú. digamos desde colegio sabían que necesitan tocar un instrumento para poder, digamos, mejorar algunas capacidades de su cerebro. O sea, llegan a ese nivel de que yo sé que voy a ser científico y necesito ordenar mi vida alrededor de ese sueño, ¿no? Yo tengo un amigo muy querido que tenemos una historia muy parecida. Y la única diferencia entre él y yo es que su papá trabajó como científico en IBM Research, por ejemplo. Y compartimos experiencias, hablamos y nuestra vida es muy parecida, pero solamente eso marca la diferencia, ¿no? Y él, digamos, terminamos en el mismo lugar ambos, pero yo siento que me costó más a mí que a él, pero terminamos ambos en el mismo lugar, ¿no? Pero obviamente el camino, digamos, fue mucho más tortuoso para alguien que no tiene científico en tu familia, pero eso no es ningún problema, porque en realidad, si tú quieres, sabes lo que quieres ser desde antes, puedes apuntar, ¿no? Alguien dijo alguna vez, ningún mar tranquilo hizo experto a un marinero, ¿no? Entonces aprendes a apreciar el camino también. Y sí, tiene sentido, pero digamos que gente como los estudiantes en Perú deberían proyectarse en gente como tú y gente que en muchos casos ha logrado sortear esas dificultades y llegar a un destino interesante. Sí, al final muchas cosas sí son posibles, ¿no? Nada más falta que la gente lo sepa. A veces falta un poquito de eso. Y Omar, digamos que, ¿cuál fue tu principal aprendizaje digamos, de vida del doctorado y eso cómo luego te llevó al camino de la industria, ¿no? Porque muchas veces uno, aunque ya no mucho en computer science ni en ramas de tecnología, pero lo normal de antes después de ser profesor, bueno, digo, después de tener un PhD, era pasar por un postdoc y luego ser un profesor con un laboratorio de cargo, ¿no? En una universidad. ¿Cómo fue tu proceso y tu transición hacia la industria? Mm, yo hice investigación desde el pregrado, así cuando terminé el doctorado ya había hecho 7 años de investigación, de escribir papers, y era mucho tiempo que estaba haciendo lo mismo, ¿no? Me di cuenta que la mayoría de mis papers eran lo que se denomina algo así como que termina en el estante, ¿no? Son Ujú. como toy solutions, de que la gente lo ve interesante, el algoritmo está interesante, tiene referencias,
pero digamos termina ahí, guardado en un libro, ¿no? En algún lado. Entonces dije, quiero hacer algo más real, algo que toque a la gente. Entonces me decidí a trabajar en la industria y fue principalmente el motivo por el cual lo hice, ¿no? Tuve suerte también, al igual que tú, de hacer prácticas preprofesionales, lo que se denomina en Estados Unidos internships, y eso me mostró de cerca cómo era la industria también, ¿no? Que había problemas interesantes. Alguien me dijo, Omar, la industria es el lugar para encontrar problemas interesantes y la universidad es el lugar para encontrar soluciones interesantes, ¿no? Entonces hay como una simbiosis entre ambos, pero los problemas más interesantes usualmente están en la industria, porque son los que trabajan con más datos, son los que tienen mucho más cantidad de gente. Entonces tener más problemas ciertamente te abre la perspectiva incluso de hacer investigación. Sí, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Donde ya los nuevos desarrollos que están saliendo en el campo de la IA son tan costosos que solamente las empresas más grandes los están pudiendo realmente mover, ¿no? Hay, Hablando, hay por- mucho, hay mucha fuerza bruta en entrenar un modelo y sí, ciertamente necesitas meses sobre todo estos modelos fundacionales, ¿no? Hablamos de Llama, ChatGPT, Falcon. Se requieren semanas incluso para entrenarlos en muchas tarjetas GPUs. Entonces, no sé hacia dónde nos conduce todo eso, pero quizás, por ejemplo, la universidad será vital para aprender a entrenar estos modelos con menos cantidad de hardware, por ejemplo. sí, de hecho, algo que he notado tanto aquí como en otras universidades, hablando con algunos amigos en otros lados, es que muchos profesores ya están, o sea, están loquitos por las LLMs, ¿no? Todo Estados Unidos está así. Las universidades y también las empresas. Todo el mundo quiere sacar una aplicación con LLMs. Pero, por ejemplo, los profesores, ellos mismos dicen pues, que la universidad no tiene los recursos suficientes como para poder entrenar uno propio. Y han salido nuevas ramas en las que se están enfocando en cómo democratizar las LLMs. Prácticamente buscando formas de hacer el entrenamiento mucho más barato, más accesible, tanto para empresas más pequeñas como para personas, ¿no? Como el tema de los distill models y otros, por ejemplo, que ya son versiones mucho más chiquitas, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo el movimiento fuerte lo marca la industria y luego la academia se encarga de que eso llegue a más gente, ¿no? En lo posible. Siempre ha sido así, siempre ha sido que la academia, la universidad, da soluciones a problemas que existen en la industria. Por ejemplo, entrenar con enteros, entrenar con, digamos, con formatos numéricos que requieren menos exponentes o menos números de precisión. Ah, estamos hablando de Q, LoRa, estamos hablando, por ejemplo, como tú dices, incluso hacer quantization, es decir, que los pesos entre neuronas de una red artificial ya no sean flotantes, sino sean enteros, ¿no? Cómo convertir un modelo entrenado a un modelo que ya usa solamente enteros y por lo tanto puede usar solamente 8 bits para poder correr en una computadora, o incluso a lo máximo 32, o incluso Google está dando nuevos tipos de formatos, ¿no? Como el bfloat, 16, etcétera. Entonces, ciertamente la universidad da soluciones, la industria da problemas y ambos se necesitan. Claro, claro. Cuéntanos un poquito de cómo fue tu experiencia en general acerca de, o sea, cómo fue en Intel, cómo fue en Capital One y Twitter Cortex. Por ejemplo, ¿qué es lo relevante que puedes resaltar de cada una de estas experiencias? Lo que me marcó en Intel fue entender de que el ser humano tiene, digamos, como sistema, tiene entradas, salidas y unidad de procesamiento, ¿no? Y que las entradas son los sentidos, la vista, el olfato, el gusto, la audición, el balance, etcétera, ¿no? Y cómo el ser humano ha estado replicando esos sentidos en el celular, por ejemplo. Si hablamos del balance, hablamos del giroscopio, ¿no? Eso que está encargado de poner tus fotos paradas o echadas. Si hablamos del audio, hablamos, por ejemplo, de los speakers, perdón, de los audífonos. Si hablamos de la visión, hablamos, por ejemplo, de la cámara. Si hablamos de unidad de procesamiento, hablamos del CPU, que representa el cerebro, que es lo que procesa la información, ¿no? Eso me marcó de Intel, cómo ciertamente con el tiempo estas empresas de hardware han estado replicando cada sentido y generando un mercado y un negocio alrededor de esto, ¿no? En Capital One vi la capacidad de que un proyecto de investigación pueda ser
implementado y puesto al servicio de mucha gente. Es decir, para que un sequence-to-sequence model que tiene reentrada una pregunta y que tiene de salida una respuesta como predicción, pueda, digamos, llegar a tanta gente como una app. Eso me marcó la vida, de que ciertamente un proyecto de investigación puede convertirse en una aplicación real. Y en Twitter me marcó mucho la cantidad de datos. Estamos hablando que recibíamos 200 millones de tweets por día, ¿no? Imagínate los modelos que se pueden entrenar si tienes 200 diferentes tweets, 200 millones de tweets en 69 idiomas, con imágenes, con textos, con distintos niveles de toxicidad. Entonces era como en todos los casos fue como a un niño cuando lo pones en una tienda de dulces, dice, ¿por dónde empiezo? ¿Qué problema resuelvo primero? ¿No? Entonces, fueron probablemente las cosas que me marcaron mucho, además lo que se llama multilingual, ¿no? La capacidad de que un modelo pueda trabajar en muchos idiomas de forma paralela o de forma simultánea. Y luego la responsabilidad de hacer cosas que tengan sentido para la gente. Qué interesante. Sí, de hecho, algo que me sorprende de acá, de Estados Unidos, es el nivel de, bueno, la cantidad de data que se maneja, porque no solamente son muchas veces negocios de Estados Unidos, sino que también manejan data de todos los países a la vez. Entonces, la escala es enorme. Y, por ejemplo, por lo menos en la mayor parte de los proyectos que tuve de experiencia cuando estaba en Perú, y bueno, ya sea proyectos de México, de Colombia, entre otros, la cantidad de data que usábamos era grande, sí, pero la limitábamos por el tema de qué tanto cómputo teníamos, ¿no? Pero acá todo está a nivel de procesamiento distribuido. O sea, todo el mundo ya entrena con multi-GPUs, entrena o sea, prácticamente con un escalamiento horizontal solamente para entrenamiento. Cosa que en Perú y en Latinoamérica en general, digamos, no muchas empresas, si alguna, lo está haciendo. Es interesante lo que dices, estimado Gabriel. Entre otras cosas, porque estamos hablando de que ya existe una diferencia incluso tecnológica entre países, ¿no? ¿Cuántos países podrían entrenar ChatGPT, por ejemplo? Yo creo incluso pocas empresas en el mundo pueden entrenar ChatGPT. Hablamos de que entrenar un modelo tan grande y por tanto tiempo como ChatGPT requiere de niveles de ingeniería sofisticados, ¿no? Cómo hacer que un sistema funcione 6 meses sin que falle, cómo hacer que un sistema haga el mayor nivel de paralelismo, no solamente data parallelism, que es o paralelismo de datos, que es agarrar un modelo y partirlo con distintos tipos de datos y luego juntarlo, pero directamente que el modelo mismo esté partido en varias computadoras, ¿no? ah, Cómo hacer que la matemática todavía tenga sentido en ese contexto, es decir, que las gradientes que va generando para entrenar un modelo todavía sean coherentes si esas gradientes están en varias computadoras de forma paralela y luego, digamos, representen distintas partes del modelo, ¿no? Entonces, hablamos pues de una ingeniería bien interesante. Entonces, mi temor es ese, por ejemplo, cuando te hablaba de multilingual models, mi temor era de que no todos los países o los idiomas puedan tener la misma calidad de inteligencia artificial o de modelos de inteligencia artificial. Por eso trabajé mucho en multilingual models. Ahora mi temor es de que no todos los países puedan tener la misma capacidad de recursos, de datos, de algoritmos para poder entrenar, ¿no? Y creo que me recuerda mucho a la tercera, a la segunda y a la primera revolución industrial, donde algunos países podían generar tecnología y ciencia, y eso separaba mucho a unos países del otro, ¿no? Finalmente, primer mundo de los países emergentes. Sí, de hecho, sí, también noto que el gap está creciendo muchas veces, ¿no? Porque al final, eh, al menos en Estados Unidos es donde se acumulan las mejores universidades y la gente que, digamos, quiere hacer research también viene acá porque los recursos están aquí. Entonces se vuelve un hub donde las cosas comienzan a crecer. En cambio, si los demás países tampoco no invierten lo suficiente, entonces cada vez la brecha se va expandiendo más y más. Y al final, o sea, eso tiene repercusiones en muchas cosas. Por ejemplo, a mí una de las cosas que me causa un poco de temor a la larga es el tema de cómo influye la inteligencia artificial en el día a día, ¿no? En qué tanto son necesarias ciertas profesiones o ciertas especialidades. Y dado que luego la inteligencia artificial puede también tomarlas. Por ejemplo,
hablando de ChatGPT, el modelo GPT 3.5 y el 4 y el 5 que ya están planeando para más adelante, o sea, es uno bastante bueno. Y para empezar, cuando, cuando salió, todas estas aplicaciones de NLP que antes se habían construido, por ejemplo, de Sentiment Analysis y otros, o sea, ya este modelo ya lo hacía. Todo lo que hacía ver, este modelo ya lo hace. Todo lo que hacían, todas las diferentes funciones, o, digamos, se habían creado algoritmos especializados para cubrir diferentes funciones, este modelo ya lo hace todo. Se convirtió en el nuevo state of the art y se bajó todo un campo. Y no solo eso, sino, o sea, solamente desde que salió, digamos, ya volvió casi obsoleto el research de muchos profesores, creo yo, que estaban investigando por otro lado, porque ya era muy bueno. Y más allá de eso, ahora que está siendo aplicado en la industria, a través de APIs, ¿no? Y que tiene también su poder de ser fine-tuneado y customizado, he visto algunas aplicaciones, no las he probado así tan realmente, pero por ejemplo para temas de servicio al cliente, ¿no? O sea, las respuestas que puede dar después de haber sido, digamos, fine-tuneado son bastante buenas. Y me pone a pensar también que puede eventualmente reemplazar personas, ¿no? Que están ahí detrás. Y tranquilamente, o sea, yo creo que puede llegar un punto en el que pues, la inteligencia artificial sea tan buena que muchas de las labores que son operativas o que son bastante consumidores de tiempo van a poder ser reemplazadas. Y luego hay una cosa que siempre dicen las empresas, que es, bueno, nosotros construimos tecnología para que la gente pueda dejar de hacer actividades operativas y pueda dedicarse a algo que realmente le guste, que realmente le apasione. Eso es lo que dicen. Pero el problema es que luego le quitaste este trabajo a esta persona y antes uno podía decir, listo, esta persona se puede reeducar, se puede reentrenar, un reskill para hacer otra cosa, pero cada vez va subiendo también ahí el gap, porque, porque para poder cumplir otra función, esta persona tiene que ser mucho más especializada que antes. Y no sé, a mí me da un poco el temor de que va a llegar un punto en que no todos puedan especializarse o reentrenarse como para estar en un, digamos, al margen de lo que ya el mercado va llegando. Sin duda, sin duda. Mucha gente que son, digamos, muy importantes dentro de la IA hablan de este periodo de adaptación que puede durar alrededor de 10 años, ¿no? Recuerda mucho a la primera revolución industrial que sucedió en Inglaterra con la invención de la máquina a vapor, donde ciudades enteras que hacían zapatos a mano, por ejemplo, pasaron a quedarse sin trabajo, porque tenías una máquina que lo podía hacer rápidamente y a escala, ¿no? Am, entonces también pasa mucho en la segunda revolución industrial con la electricidad, o en la tercera revolución industrial con la electrónica, ¿no? Tenías estos mismos problemas en Japón, en Estados Unidos, en Francia, y ciertamente llevó un periodo de desempleo notable. Pero luego tienes nuevos empleos que se generan también. Pero el problema es si la gente que se quedó sin empleo, como mencionas, puede tomar esos nuevos empleos. La respuesta casi siempre es no. Sin embargo, sobre todo por una cuestión de edad y porque estos requieren cierto nivel de conocimiento, de técnicas, incluso a nivel de usuario, ¿no? Pero ciertamente creo que quiero pensar de que también nuestros países pueden, digamos, hacer algo al respecto, ¿no? Sobre todo, no tanto por los jóvenes, que en realidad sí pueden usar ChatGPT, sí pueden, digamos, hacer una reingeniería de su puesto laboral, pueden, digamos, tomar cursos, habiendo tanta información que existe en Internet para entender estos modelos, etcétera, o incluso para programar. Pero más para la gente, por ejemplo, que no tiene acceso a Internet, o para la gente de tercera edad que de repente no tiene la capacidad de reaprender un nuevo skill, una nueva habilidad rápidamente, ¿no? Entonces, o de repente alguien que esté en un pueblo muy alejado, por ejemplo, que necesita ciertamente reeducarse o incluso aprender estos temas de forma en primera mano, ¿no? Entonces, esa gente sí yo creo que debe haber un plan para ellos, ¿no? Si yo fuera presidente en Perú, pondría internet gratis para todos en Perú. Crearía clases, digamos, online, que solo por ser peruano tengas el derecho de acceder a una clase online y puedas generar, digamos, incluso sin ir a la universidad, saber Python, saber Machine Learning. Hay tantos, digamos, casos de gente que ha salido
de ser incluso alguien que vive en la calle a trabajar como ingeniero en una empresa, solamente tomando cursos en línea, ¿no? Existen casos hermosos que sí se puede, digamos, replicar a nivel de un país, por ejemplo. Y estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, la única atingencia que diría es de que no te va a reemplazar un algoritmo, no te va a reemplazar una computadora, te va a reemplazar alguien que sabe sobre ese algoritmo, alguien que sabe ese skill, alguien que de repente sabe usar Midjourney, ChatGPT, o alguien que tiene la capacidad de programar un algoritmo en Python que usa el API o el acceso a OpenAI y que te retorna embeddings o que te retorna de repente una respuesta para una pregunta, ¿no? Ese va a ser una persona. Yo creo que el enfoque de que la IA te va a quitar el trabajo no es el correcto. Yes. Es una persona que sabe IA que te puede quitar el trabajo. Sí, resalto lo que mencionas, el tema del Internet, el acceso al Internet. De hecho, eso ya debería ser un derecho más, así como lo es el agua o la electricidad, Totalmente. porque algo muy, muy relevante es el tema de la información, o sea, saber que algo está pasando, ¿no? De hecho, lo que decíamos desde un inicio, ¿no? Que uno se motive a estudiar en el extranjero o a estudiar un posgrado o lo que sea, esto viene porque conociste a alguien que te dijo algo, ¿no? Te llegó la información. Entonces, con el Internet, si sabes por dónde buscar, también puedes acceder pues, a información de otros lados que también te van a motivar y te van a llevar hacia un camino. Pero si no, entonces estás limitado solamente a tu entorno. Y si tu entorno no tiene, digamos, o sea, por más que tenga las mejores intenciones del mundo, no te puede guiar hacia lo que están haciendo en otros lados, entonces como que es una limitante que va a llevarlo uno por, digamos, por muchos años. Y de hecho, sí, el tema del Internet es muy, muy relevante. Y por ejemplo, en temas de inteligencia artificial, ¿tú en qué te has estado enfocando últimamente? ¿También estás más metido del lado de las LLMs o ves que hay otra rama que está también comenzando a salir con el tema de los Graph Neural Networks? Porque siempre es digamos como que el Computer Vision tuvo su apogeo desde el 2012 hasta el 2016, luego 2018 NLP, y ya luego LLMs de nuevo está fuerte, como que por ahí está GraphML también surgiendo. ¿Tú cómo ves el horizonte? En Twitter trabajamos mucho mezclando Graph Neural Networks y LLMs. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, si tú estás aprendiendo el contenido de un lenguaje, pero también aprendes que gente similar le gusta o le pone like al mismo tweet, al mismo contenido del tweet, estás aprendiendo tanto la parte de contenido como la parte de engagement o de asociación con contenido, de preferencia, simultáneamente, ¿no? Lo cual te permite que cosas como la búsqueda o la recomendación puedan mejor ser representados entrenando ese modelo. Entonces, ese paper ahora es parte de KDD de este año, del evento de KDD. Am, y ahora lo que estoy haciendo es un poco ver la parte multimodal, cómo combinar texto e imágenes. La gente de repente no está muy consciente de esto, pero hasta el año pasado todo el avance de la IA dependía del supervised learning o de aprendizaje supervisado, donde tienes etiquetas y el modelo trata de aprender en forma de las etiquetas. Pero digamos, necesitas una persona dándole etiqueta para saber que el sistema pueda predecir esa etiqueta, ¿no? Lo cual no es escalable con 200 millones de tweets por día. Entonces siempre se trata de entrenar sin etiquetas lo máximo que puedas. Entonces, entonces los modelos generativos muchas veces no necesitan etiquetas, porque literalmente estás replicando la entrada, ¿no? Es decir, si quieres traducir de español a inglés, estás replicando el contenido del inglés. Entonces tu contenido en inglés se convierte en tu etiqueta. Entonces un modelo generativo trata de generar el texto de forma desde cero, digamos, o sin conocimiento o etiquetas. Pero digamos que un algoritmo en texto pueda generar imágenes me parece loquísimo. Yo tengo una deuda conmigo mismo sobre cómo generar arte, o digamos cómo aprender a tocar un instrumento, o cómo de repente aprender a pintar. Nunca tuve el tiempo para hacerlo. Y me estoy enfocando un poco en eso, en la parte más artística de la inteligencia artificial, que siempre lo hice como hobby. Por ejemplo, en el pasado
Entrené un modelo para generar rostros de peruanos conocidos que son héroes en la historia del Perú. También en el pasado entrené un modelo para poder generar cómo sería el himno nacional de Perú basado en su letra. Entonces, esa parte artística siempre me llamó la atención y ahora estoy tratando de retomarla, pero usando inteligencia artificial, ¿no? Creo que en el futuro va a venir cosas muy bonitas de la generación de contenido usando IA, pero contenido artístico, ¿no? Finalmente, quizás Midjourney nos permite democratizar el lado artístico que tenemos todas las personas, pero que como no sabemos pintar, no podemos expresarlo libremente. Entonces, creo que hay algo bonito detrás que todavía no sé exactamente qué es, pero estoy investigando mucho cómo es la generación de texto, de audio, de imagen para fines artísticos. Qué interesante. Sí, todo es eso también un nuevo, digamos, domain que ha estado surgiendo con fuerza también en los últimos años, ¿no? Porque incluso para la creación de películas, claro, está el CGI, pero también están comenzando a usar, bueno, algunos estudios entiendo que han comenzado a utilizar también modelos para que les generen escenas y pues aún son bastante realistas, ¿no? Pero también ahí entra la discusión de qué tan originales son estos y qué tanto de derecho le corresponde al autor original, ¿no? Porque al final creo que han habido algunas, digamos, o imágenes que aparecen, que son creadas por el modelo, pero luego se nota como una partecita donde está el sello de agua o la firma del autor original. Yo he hablado con artistas al respecto y les he dicho, ¿qué tan original crees que es, por ejemplo, Midjourney, ¿no? O si Midjourney fuera una persona, ¿tú crees que sería un artista? Y contrario a lo que yo podía esperar, casi siempre me han dicho que sí, que ven arte en Midjourney, siendo ellos artistas. Y me han dicho de que para ellos Midjourney podría ser un artista, porque mucho del trabajo de un artista también es influenciarse por otras personas y generar, digamos, nuevo tipo de arte o interpretar el arte a su propia manera, ¿no? Pero muy influenciados por otros artistas que ellos admiran, ¿no? Lo del sello de agua sí, pues es explícito, ¿no? Obviamente está marcado ahí. Pero digamos, el concepto detrás de usar el contenido de otras personas para generar el tuyo propio, incluso con una combinación lineal de estos trabajos, está mucho en el arte. Por eso tienes influencias, por eso tienes referencias, por eso tienes referentes, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que la gente se pondrá finalmente de acuerdo. Tú decidirás si quieres que tu trabajo sea parte o no del entrenamiento de Midjourney, por ejemplo. Así como que cuando tú decides usando un Spider, que es un archivo en la página web, si quieres que tu página sea indexada o no por Google, creo que es algo muy parecido. Tú tendrás la oportunidad de decidir si quieres o no que tu modelo sea finalmente crawleado o, digamos, tomado en cuenta por un modelo cuando extraen información del Internet, ¿no? Sí, es un campo bien interesante. Y algo creo ahí que sí veo positivo, digamos, es que el acceso a estas aplicaciones sí es más o menos masivo, ¿no? Entonces, personas en cualquier parte del mundo lo pueden usar, no solamente en Estados Unidos, sino también en Perú y en otros lados de Latinoamérica. Entonces, por ese lado sí lo veo del lado de la democratización, ¿no? Igual las herramientas como ChatGPT también se están abriendo y claro, si bien digamos no estamos teniendo necesariamente en todos los países el poder del entrenamiento, por lo menos sí tenemos acceso al uso, ¿no? Aunque ya nos volvemos clientes del entrenador original. Totalmente, es exactamente lo que te iba a decir. Es abierto en conforme hay un mercado alrededor de eso, ¿no? Es por eso que las autoridades en Perú deben tomar en cuenta eso, o sea, como hoy en día ya vivimos negocios distintos, donde primero compartes tu sistema con el mundo y después cobras, ¿no? Entonces es una competencia, lo que hablamos al inicio, global. Ya no tiene sentido competir dentro de Perú, incluso siendo el Estado. Si el Estado quiere exportar, debería exportar servicios también, debería, digamos, fomentar una industria de inteligencia artificial, debería fomentar que existan más startups de inteligencia artificial y que les permita competir globalmente, ¿no? Y si el Estado entendiera la cantidad de dinero que puede recaudar en impuestos por estos sistemas, ¿cuántos impuestos genera ChatGPT, por ejemplo, para países como Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que sería muy interesante. Estamos hablando quizás del nuevo tipo de petróleo. Se dice incluso que si los datos son el petróleo, la inteligencia artificial es la electricidad que los transforma, ¿no?
Entonces, el Estado debería ciertamente fomentar que existan estos nuevos tipos de hidroeléctricas que pueden generar no solamente riqueza, pero sobre todo trabajo para más gente en Perú. Sí, 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 de acuerdo contigo. Y de hecho, el esfuerzo del país es bastante relevante porque, por ejemplo, viendo acá en programas de tecnología cómo es la distribución de estudiantes, por ejemplo, en programas de Computer Science y de Data Science y otros programas de tecnología, lo que yo he visto solamente, no, o sea, no solamente aquí en esta universidad, UC San Diego, sino también en Berkeley y en otros lados, es que casi entre 35% y 40% son estudiantes que vienen de la India. Otro 30% son estudiantes que vienen de China. Y probablemente 10% de los estudiantes son americanos, porque muchas veces no necesitan hacer un posgrado para trabajar ellos, ¿no? Entonces, del pregrado ya van a trabajar. Y pues latinos seremos el 1 o 2% o a veces ni hay. O sea, por ejemplo, en mi programa yo era el único latino, ni siquiera el único peruano, el único latino. Y esta nueva promoción ya no hubo ni un latino. Entonces yo veo y digo, ¿y por qué no estamos habiendo latinos acá, no? Y sí veo un montón de gente. Y averiguando un poco acerca del pasado de estos países, pues han tenido un montón de inversión desde hace décadas en temas de tecnología, de ciencia y tecnología. De hecho, empezando el caso de India, ¿no? Que India también fue una colonia, y fue colonia, o sea, de Reino Unido, pero claro, ahí sí mantuvieron la cultura porque eran bastantes, bastantes personas ahí en la India, pero digamos, lo que sí se quedó en ellos fue el tema del inglés. Entonces ellos, algo que no sabía antes de venir a Estados Unidos era que la gente de la India estudia su pregrado en inglés. Entonces ya desde ahí tienen acceso a la información que se maneja en Estados Unidos. Ya desde ahí ellos han podido crear también servicios que Estados Unidos ha podido contratar porque eran más baratos. Y así poco a poco las empresas de Estados Unidos han terminado creando su sede en la India. A mí me sorprendió bastante saber, o sea, porque yo, digamos, nosotros en Perú no sabemos mucho de la India. Sabemos pues que tiene elefantes, que ahí está el Taj Mahal, y que existe Mumbai, y que existe, no sé, un par de ciudades más, y mucho no sabemos. Pero luego acá pues ya uno se da cuenta de que todas las empresas grandes de Estados Unidos tienen su sede en la India. Que muchas personas que tú conoces acá en la universidad trabajaban en Amazon India, en Google India, en Nvidia India. Y entonces, ¿y dónde estaban esas empresas? Porque no llegaban a mi país. Pues porque allá la gente ya, o sea, no solamente es inteligente, que también hay gente inteligente en Latinoamérica, pero ya tienen otras condiciones, ¿no? Como que el gobierno ha invertido años antes para que la gente sepa inglés, para que las universidades tengan, pues, profesores que han venido también de Estados Unidos y de otros lados. Caso similar en China. China también ha tenido un nivel de inversión fuerte. Muchas veces, o sea, por lo menos lo que yo veo es que muchas personas vienen de esos países, han visto personas exitosas acá en Estados Unidos, de su país, y se vienen por eso. Y luego al final, algunos de ellos les gusta el país y a veces no, y muchos regresan y muchos se quedan. Y los que regresan mejoran el país. Entonces, pero ha sido la masividad lo que ha podido permitir esto. Entonces, en caso latinoamericano, no he visto, digamos, tanto eso. Entonces, justo por eso hay una iniciativa que han estado moviendo tanto tú como otras personas de Perú acerca del Plan Nacional de Inteligencia Artificial. ¿Nos puedes comentar un poco de esto y tal vez, no sé qué piensas de estas reflexiones acerca de India y China? Yo pondría un caso concreto sobre la mesa para ejemplificar lo que acabas de decir, que es muy interesante, y es el caso de Bangalore. No sé si la gente conoce sobre Bangalore. Bangalore es como el Silicon Valley de la India. Y cómo ¿Mm? salió, cómo nació Bangalore es muy interesante porque India genera alrededor de 100.000 ingenieros por año. Pueden imaginarse la cantidad de talento que existe ahí, ¿no? Obviamente en 100.000 encuentras muy buena gente también. Pero lo interesante es de que esto lo están haciendo desde hace 50 años y están yendo a todas las partes del mundo un montón de ingenieros de India, ¿no? Y lo que sucede es de que cuando estos ingenieros, por ejemplo, están en Estados Unidos y están trabajando cierto tiempo en empresas americanas, llega un momento en el cual dicen, ok, voy a hacer un segundo negocio, voy a hacer mi negocio propio. Ya, ¿dónde lo voy a hacer para ahorrar costos? En India, ¿no? Entonces agarran el capital que han generado y crean una empresa en India.
Y si esto tú lo repites por mucha cantidad de gente por mucho tiempo, estás generando una industria en un país distinto, pero basado en gente que está afuera, ¿no? Así como nace Bangalore, de muchos indios que salieron afuera, que trabajaron en Estados Unidos y que genera un nuevo empleo basado ciertamente en crear una empresa en su país, ¿no? Y luego esto genera atraer, por ejemplo, empresas del Silicon Valley en estos países, etcétera. Algo interesante es preguntarnos, y creo que podría ser el título de un libro increíble, ¿por qué Google no está en el Perú? ¿No? ¿Por qué existe el Google, por qué existe Google, ¿cómo se llama? Belo Horizonte, por ejemplo, en Brasil, ¿no? ¿Por qué tienes oficinas de Google en otros países? ¿Por qué existe, por ejemplo, Landing AI, que es la empresa de Andrew Ng en Colombia? ¿Por qué no están en Perú? ¿Por qué está, por ejemplo, Google Zurich? ¿Por qué está Google de repente Francia? ¿Por qué está y no está en México de repente, ¿no? O no está de repente en Paraguay, o en Bolivia, o en Perú. Y yo creo que casi siempre es porque no existe una tradición de hacer investigación. Tú cuando tienes investigación en un país, estás generando nuevo conocimiento y luego ese nuevo conocimiento te permite generar un modelo de negocio alrededor de esto, nuevos algoritmos o servir a una cantidad de gente mucho más grande, ¿no? Entonces, yo creo que el objetivo de Perú debe ser ese, que Google esté en Perú funcionando, pero no como oficina de ventas, como existe ahora, Mm. sino generando ciertamente tecnología, innovación, algoritmos y que ingenieros peruanos trabajen en Google haciendo software, ¿no? Entonces, eso me parece interesante. Creo que es una forma interesante de medir qué también estamos del punto de vista de la innovación y de la tecnología. Ahora, hablando de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, esta fue un proyecto de la Presidencia del Consejo de Ministros, el cual llamó alrededor de 10 a 12 personas para que generen un plan de 5 años con recomendaciones de en qué se debería invertir en IA, qué partes de la actividad productiva del país tienen más influencia o podrían ser mejor beneficiadas con IA y definir pasos concretos de cómo, digamos, desarrollar un plan que pueda asegurar que Perú tenga orden en el desarrollo de la IA. No solo a nivel, por ejemplo, de tecnología, de generación de conocimiento, pero también de privacidad y también de ética, ¿no? De cómo hacer el uso ético de la IA en Perú. Entonces, identificamos varios componentes relacionados a la minería, a la pesca, a la generación, por ejemplo, de administración de justicia en Perú, que pueden beneficiarse, por ejemplo, con LLMs, que pueden beneficiarse con visión computacional. Y finalmente, la idea era un poco esto, digamos, cómo un ama de casa en Perú podía aprender IA incluso sin ir a la universidad y tener los mecanismos y el proceso correcto para poder desde su casa generar un puesto de trabajo relacionado a la IA. En ese sentido, en comparación a otras estrategias nacionales de Latinoamérica, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial del Perú estaba muy orientado a generar empleo. Tratamos de rescatar ese poder que tiene económico, que tiene la IA, para generar empleo de calidad en un país como Perú, ¿no? Y que incluso sin ir a la universidad te pueda generar acceso, que el Estado te dé conocimiento y herramientas para que tú puedas, digamos, tener un puesto de trabajo relacionado a, por ejemplo, ciencia de datos, relacionados a aprender estos algoritmos y aprender a programar, ¿no? Y bueno, ya está desde hace tiempo, desde hace un par de años disponible en Internet. Esto fue una de las bases que generó la primera ley de IA en el Perú, el cual fue aprobada alrededor de 3 meses atrás en el Congreso del Perú. Ya es una ley publicada y actualmente está estudiándose cómo normar jurídicamente esta ley, estableciendo límites, presupuestos. En ese sentido, la primera ley de IA del Perú, que fomenta su uso, es solo declarativa. Luego viene esta etapa en la cual se generan sus límites, sus autoridades, su presupuesto, etcétera, que es un proceso incluso mucho más interesante. Claro, seguramente hay un camino largo ahí. De hecho, sí, es un poco curioso que muchas veces la regulación va por detrás del avance tecnológico, ¿no? Por ejemplo, acá bueno, en Estados Unidos, el tema del uso de drones, el tema del uso de inteligencia artificial, el tema del uso de otras herramientas, primero las empresas lo sacaron y luego el Estado se tuvo que poner detrás para poder regularlo. Pues en caso de Perú y de Latinoamérica en general, creo que aún hace falta, digamos,
inversión para que también más empresas pequeñas sigan desarrollando nuevas cosas y para que más profesionales también puedan meterse. En realidad, mira, yo tengo, a mí me gustaría que más gente de Latinoamérica viniera acá a programas de maestría, programas de doctorado especialmente, porque ahí se genera el nuevo conocimiento. Y luego, ahí yo tengo una crítica a cómo funcionan las becas, muchas de las becas en Latinoamérica en general, que son, está bien, te motivan, te traen a hacer tu maestría o tu doctorado, y muchas de estas te hacían volver de forma inmediata. Casi, pero esto lo ha ido cambiando un poquito, pero ¿por qué yo considero que eso no es como que el camino más adecuado? Porque cuando uno hace una maestría o un doctorado nada más, digamos, no llega luego necesariamente a experimentar con la data real, la escala real de la industria de Estados Unidos. Entonces, si te van a hacer volver antes de experimentar eso y antes de generar como que contactos grandes y antes de tener experiencia relevante, entonces vas a regresar a tu país y va a ser bien difícil que puedas tú ir a tu región de origen, ya sea Cusco, ya sea Arequipa, para crear algo nuevo, porque ahí no hay empresas que puedan financiar lo que tú haces. No existe, y tú tampoco no tienes el capital como para crear algo propio. Entonces, al final, a mi modo de ver, muchas veces las becas, sin quererlo, lo que crean es que la gente que se va afuera, estudia, tiene un posgrado en extranjero, regresa y solamente va a encontrar oportunidades en la capital, lo que va a incrementar más el centralismo. Entonces, al final, yo creo que quizá una idea podría ser, está bien, se da la beca, pero le doy la opción pues a esta persona que trabaje pues unos años, no sé, por lo menos unos 4 o 5 años, que genere una red de contactos suficientemente buena, un capital suficientemente bueno, y luego regrese a Perú, y si no regresa, pues obligarle a que pague 2 becas a otros peruanos que entren en ese sistema. Ya, porque de esa forma, digamos, ya si vuelve, genial, porque ya va a venir con recursos y con contactos para crear cosas nuevas. No va a venir como un recién egresado con, digamos, con los fondos cortados. Y si se quiere quedar, pues por lo menos ya va a abrirle la puerta a más gente. Entonces, no sé, ¿tú qué piensas de esto? ¿O cómo ves las becas? Porque sí hay becas, de haber becas hay becas, pero yo le veo un poco de limitante a algunas de ellas. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Gabriel. Debería haber un periodo trabajar afuera para sentir también ese ámbito, ¿no? Porque hablamos no solamente de la academia, pero de la industria también es importante. Sobre todo en estos temas tecnológicos, en el cual la barrera muy delgada entre qué es estudiar o trabajar como profesor o qué es investigar en una universidad y qué es trabajar en una empresa, ¿no? Algo interesante también es de que debería quizás el estudiante salir afuera sabiendo que regresando tiene un puesto asegurado de trabajo, como profesor, como investigador. Mucho se habla de la carrera del investigador también, ¿no? O sea, la gente va a estudiar afuera, incluso si quiere volver, no saben qué trabajar. Y literalmente en muchos casos, el estudiante, o perdón, el egresado que tiene un doctorado afuera, regresa a Perú o maestría y se siente, digamos, los profesores o muchos profesionales lo sienten como una amenaza en una universidad, porque dicen, este profesional viene y viene con un doctorado, entonces he visto muchos casos concretos donde le hacen la vida imposible o difícil para que pueda surgir solamente por venir con un doctorado de afuera, ¿no? Entonces, debería ser interesante que esa persona tenga ya un trabajo, digamos, qué sé yo, profesor en una universidad del centro del Perú, o del norte o del sur, y que ya venga con esa visión de que voy a cambiar esa zona del país, ¿no? Y darle la suficiente autoridad, autonomía y posibilidad de cambiar la realidad de la zona. Algo interesante también es que los jóvenes deberían saber de que no necesitan una beca para estudiar afuera. Sí, A veces se siente de que necesito una beca, ojalá que me la den, tengo que aplicar por ella. Yo no tuve una beca y mucha gente que conozco tampoco tiene una beca. De hecho, son menos la gente que tiene beca que está afuera que la gente que no tiene beca. Lo que sucede es de que estos países invierten tanto dinero en investigación de que cada profesor tiene un presupuesto asignado para poder tener un número de estudiantes cada año. O si no lo tienen por la universidad o por el Estado, lo tienen de empresas, ¿no? Entonces, y siempre lo digo, el mundo está esperando con los brazos abiertos a gente talentosa de cualquier parte del mundo
que venga, por ejemplo, a Brasil, a Estados Unidos, incluso a Chile y a diversas partes de Europa, a que haga investigación en temas de STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, ¿no? Entonces, no piense que la gente en Perú, que los jóvenes en Perú no piensen que necesitan una beca para salir afuera. De hecho, incluso es mucho más fácil, es tan fácil como mandar un correo y decir, ¿sabes qué? Esta es mi experiencia haciendo investigación o esta es mi experiencia haciendo software. Me gustaría estudiar contigo y quiero saber si tienes posiciones de asistente de investigación o asistente de enseñanza, ¿no? Lo que es Research Assistant o Teaching Assistant. Entonces, es tan fácil como mandar un correo a veces y mandar tu currículum, ¿no? Entonces, creo que eso derriba un poco los mitos que tenemos acerca de cómo salir afuera, ¿no? Entonces, yo diría que finalmente el camino no es tan difícil, pero sí requiere un conjunto de pasos pequeños, ¿no? Yo tengo amigos de México y les digo, oye, ¿por qué los programas de doctorado de Estados Unidos no están plagados de mexicanos? Si gente que viene de la India y de la China, que son mucho más lejanos que tú, digamos, representan el 80% del programa de doctorado, de maestría. O sea, ¿por qué, digamos, el país, si necesita tanto STEM, no está lleno de mexicanos o de centroamericanos que están mucho más cerca y que comparten incluso la, la, la frontera con Estados Unidos, ¿no? Y te das cuenta que es porque de repente no han habido tanta inversión del Estado en tecnología, en ciencia, en investigación, en crear conceptos, ¿no? Entonces, yo creo que es una reflexión para todos nosotros. Estando tan cerca a países como Brasil o Estados Unidos, deberíamos tomar en cuenta esa proximidad para empezar a competir globalmente y no esperar que sea alguien de un país tan lejano, con una cultura tan distinta, que tome este puesto que quizás le corresponde a nosotros o a nuestros hijos. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, del lado de venirse también con el recurso propio. O sea, la mayor parte de las personas que conozco que han venido de la India o de China, sobre todo de India, han venido con un crédito. Y con un crédito de $60,000 a $100,000 o hasta veces más. Y yo creo que muchas veces en Latinoamérica somos aversos a ese riesgo de endeudarse tanto, porque uno dice, no, es demasiado dinero, es mucha plata, pero luego se recupera. O sea, de hecho, históricamente, bueno, este último par de años ha estado un poco más difícil, pero históricamente ha venido gente de India con una deuda de $100,000, ha estudiado en una universidad y después de unos 2 años ya lo pagó. Entonces, sé que suena difícil de creer quizá para muchos latinoamericanos pero es que así ha funcionado, así ha funcionado en el pasado. Y de hecho, yo también para venirme a la maestría, yo me vine sin una beca. Y como dices, ¿no? Al final sí yo pude conseguir una posición de teaching assistant desde el inicio, que los 2 primeros ciclos me cubrió el 55% del tuition y estos 2 últimos ciclos me está cubriendo el 100%. Entonces, al final, digamos, la maestría me está saliendo un costo reducidísimo sin haber venido con beca. Y por eso, o sea, es posible venirse y ya después uno decide si se queda o si se regresa. Pero al final, como que la oportunidad está ahí, ¿no? En mi caso particular, yo solo pagué mi pasaje de ida y vuelta a Estados Unidos, ¿no? El profesor me dijo, este es tu salario, esto es lo que vas a ganar cada mes, esto es lo que necesitas para vivir. Entonces todavía podías ahorrar un poquito incluso con el salario de asistente de investigación, ¿no? Entonces esas cosas a veces no se conversan en Perú en detalle. Yo conozco casos increíbles de amigos que han ido a Brasil con pasaje de ida y en bus todavía. Y luego nada más. Y luego han regresado y son profesores ahora en universidades de Arequipa, ¿no? De hecho, Arequipa quizás es un pequeño Bangalore, porque muchas generaciones han salido de arequipeños afuera a estudiar computación en Brasil y han vuelto con maestrías y doctorados 5 o 8 años después, ¿no? Y eso ha elevado notablemente el nivel de las carreras de computación en Arequipa, porque si tienes, por ejemplo, qué sé yo, 80 arequipeños que han salido en los últimos 4 años afuera y han vuelto, y tus estudiantes ya no van a querer, digamos, quedarse a trabajar en Perú. Muchos de ellos quieren directamente trabajar en Google, en Facebook, en Meta, en empresas del Silicon Valley, o directamente muchos de ellos están decidiendo ya trabajar desde Arequipa hacia el extranjero y directamente por Internet, ¿no? De forma remota. O de repente muchos de ellos ya quieren formar su propia startup o ya quieren estudiar en otros países de Europa. Entonces, cuando tu profesor tiene un doctorado, también cambia la situación, sobre todo si viene de afuera,
porque tu nivel de visión también cambia, porque el que te está enseñando te habla de cosas distintas, ¿no? Entonces, es muy importante salir afuera y no es tan difícil como parece. Es difícil, pero no es tan difícil como parece. Sí, sí, muy de acuerdo contigo. De hecho, sí, espero que mucha más gente escuche pues este mensaje porque al final las capacidades no faltan en Perú y en otros países de Latinoamérica. Al final es cuestión de motivarse y pues saber que otras personas han pasado ya por el camino y pues que simplemente toca tocar puertas, preguntar y pues pedir sugerencias porque al final, al menos lo que yo he visto es que la gente que ya pasó por todo ese camino ya sufrió también todo el proceso y está muy dispuesta a facilitarlo para las generaciones venideras. Algo que también descubrí que quizá le sirve a la gente, estoy tratando simplemente de tratar de dar como pequeños tips. La gente que quiere investigar, por ejemplo, en Perú, y dice, oye, me cuesta mucho trabajo investigar un LLM, ¿no? No tengo tanto hardware, estoy usando un Colab, un Google Colab, y no tengo tantos datos, ¿no? ¿Cómo no puedo competir? Pero también el mundo está buscando identidad propia en los investigadores, o incluso en cualquier profesional. Me explico. Tengo un amigo, por ejemplo, que es Honorio. Honorio es un profesor de Moquegua, de la Universidad Nacional Autónoma de Moquegua, y él está haciendo IA con Aymara, por ejemplo, ¿no? Y obviamente, si tú eres una empresa tecnológica, te va a interesar un investigador que tenga una identidad propia, que no esté investigando inglés, pero que esté investigando las particularidades y patrones regulares que existen, por ejemplo, en un lenguaje como el Aymara. Entonces, muchas veces, y no lo sabemos, para competir globalmente, puedes recurrir a tu background, puedes recurrir a tu idiosincrasia y desde ahí empezar a competir globalmente también. Hay muchos casos de hacer fine tuning en datos propios que son de Perú, que puede darte una identidad a tu investigación y también a ti como investigador, y que el mundo también está buscando eso, cosas que digamos sean diferentes y tu identidad propia, latinoamericana, peruana, puede ayudarte a diferenciarte de otros investigadores. Ah, qué interesante. Buen punto de vista. Y bueno, Omar, ya como para ir cerrando, ¿tú tendrías un mensaje final hacia los oyentes y hacia, sobre todo las personas eh, escolares jóvenes y también adultos jóvenes que están, digamos, interesados más en meterse en tecnología? ¿Qué les puedes decir? Hace unos 50 años, el mundo estaba obsesionado con las fronteras físicas. La riqueza de un país era proporcional a cuán grande era el país, cuán tamaño tenía el país, o si tenías de repente oro, petróleo, agua en esa parte del país, ¿no? Hoy en día se ha demostrado de que ya no existen barreras físicas para tener un peso económico. Entonces, el mundo está cambiando, los trabajos están cambiando y la forma de estudiar también está cambiando. En ese sentido, ya no tiene sentido competir entre nosotros, no tiene sentido competir que dos estudiantes de Arequipa compitan. No tiene sentido que un estudiante de Arequipa compita con el de Lima. No tiene sentido que dos universidades de la misma ciudad compitan en Perú, porque el mercado, el negocio y además la comunidad ahora es global. La competencia de una universidad en Arequipa no debería ser, digamos, qué sé yo, la PUC de Lima. Debería ser Berkeley, debería ser la Universidad de Shanghái, debería ser de repente una universidad en Francia, porque son con los que vas a competir para trabajar en Google de repente. Entonces yo creo que esa es la mentalidad o el mindset que deberían tener los jóvenes en Perú, de que hoy en día el trabajo ha cambiado tanto, más aún con la inteligencia artificial, de que estamos compitiendo globalmente, ¿no? Estás compitiendo con alguien de China por una vacante en Berkeley. Estás compitiendo con alguien de Europa por una vacante en Facebook. Entonces, yo ese es el mensaje que yo entendí rápidamente cuando era estudiante y que me ha ayudado bastante y que yo les comparto ahora, ¿no? Hay una diferencia solamente, y es de que cuando yo era estudiante, ah, necesitabas, por ejemplo, tener un buen libro para marcar la diferencia, o acceso a un buen libro. Y hoy en día, para estudiar particularmente inteligencia artificial, no existe excusa para saber inteligencia artificial
ya que la cantidad de conocimiento de calidad que tienes en Internet es pasmosa, ¿no? Si vemos, a mí me encanta la historia, si vemos esto como una evolución del conocimiento humano, nunca en la historia de la humanidad tuvimos tanto contenido libre para poder ser accesado sin pagar por ello. Hablamos de clases del MIT, hablamos de clases de Stanford que están libres, incluso con los slides, ¿no? Digamos, con las diapositivas colgadas en una página web. Entonces, nunca fue tan fácil encontrar un camino entre estudiar y tener, digamos, bienestar económico, tan directo. Probablemente la única vez que tuvimos tan cerca fue en el Renacimiento en Italia. Entonces, este es quizás un segundo renacimiento. Entonces, ya no existe, digamos, una excusa de que nací en el país equivocado. Solo necesitas acceso a Internet. De hecho, ni siquiera necesitas tarjetas GPU, están disponibles de forma gratuita en Google Colab. Entonces ya no está la excusa de que mi universidad no tiene computadoras para poder entrenar modelos, ¿no? Y eso solamente, o sea, nunca tuvimos tanta oportunidad para salir de la pobreza, y existen casos increíbles que tú y yo conocemos probablemente, ¿no? Entonces, ese es el mensaje de optimismo que yo le mando a la gente en Perú, sobre todo a los jóvenes, ¿no? De que el mundo primero está esperando con ansias gente talentosa en computación e inteligencia artificial, y que nunca hubo un camino tan directo entre el bienestar, la educación y ciertamente también ayudar al prójimo con inteligencia artificial. Buenísimo mensaje. Muchas gracias por este mensaje último y también por toda la entrevista. Omar, un gusto haber podido conversar contigo y pues con esto damos por terminada esta sesión de podcast con Texuyo. Muchas gracias. Gracias.